Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado a la mitad de la semana, el ombliguito, la cintura, miércoles 20 de diciembre. Hoy vamos a estar platicando de algo muy importante, el manejo efectivo de las emociones, principalmente en estas épocas de fin de año donde la nostalgia, la tristeza y una mezcla de melancolía, pues realmente pueden estarnos ocasionando alguno que otro problemita. Veamos la siguiente cápsula y al regresar conocemos a nuestro panel de invitados. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Estas pertenecen de forma inevitable a nuestro ser. Aprender a tomar el control total de ellas garantizará sin duda una mejor calidad de vida. La verdadera inteligencia emocional requiere que se identifique y entienda los estados de ánimo. Controlarlas lleva primero a perfilar el nivel de madurez que se tiene como persona. Reconocer cuáles son las emociones que generan fortaleza ayudará a la autoestima de inmediato. Además, identificar cuáles forman parte de las debilidades promueven la autocrítica en función de repensar cómo abordarlas. Si quiere aprender a manejar sus emociones adecuadamente, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y para platicar del manejo efectivo de las emociones, nuestros invitados de este día, damos la bienvenida primero a la licenciada Gabriela Herrera, nuestra psicóloga que nos acompaña. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, feliz de estar acá nuevamente compartiendo con ustedes, con toda la linda gente que nos mira y pues con un tema tan importante que sé que va a ser de mucha utilidad para todos. Muchísimas gracias por su tiempo, Gaby. También le damos la bienvenida al doctor Rigoberto González, nuestro psiquiatra que va a estar compartiendo con nosotros hoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros televidentes. Gracias también por su tiempo. Gracias a ustedes. Y no puede faltar con nosotros siempre nuestro gran amigo de Salud TV, muy querido, el doctor Walter Lara, nuestro psicoterapeuta emocional. ¿Cómo está, doctor Lara? Muy bien, muchas gracias por la invitación y permitirme celebrar unas Navidades gratas, plenas y un año nuevo dichoso de haber estado compartiendo con ustedes y con todos los amigos en base al amor, la comprensión, la solidaridad, la ética y la atención para mis pacientes y mi familia. Muchísimas gracias a usted por haber compartido con nosotros todo este año y definitivamente el próximo año aquí lo vamos a estar esperando. Si Dios quiere. Así será, ya verá, Dios querrá. Bueno, hablemos un poco. Realmente el fin de año da lugar a una serie de emociones. Gaby, hablemos un poco cuáles son las emociones que normalmente se pueden mezclar. Ok, mira, primeramente vamos a mencionar, pues las emociones son afecciones psicológicas que están causadas por diferentes tipos de experiencias que va pasando cada persona y pues en estos tiempos, pues estas fechas tan importantes, tan bonitas, donde tenemos que explotar mucho nuestras emociones, a veces así como usted dice, se confunden muchas emociones, no sabemos a veces si es un poquito de tristeza la que tenemos, de melancolía o es alegría, es una felicidad que estamos... ¿cómo les diría? Que no sabemos identificar realmente si es una felicidad buena o es una felicidad pues que tal vez es por otro tipo de experiencias, que estamos tapando ciertas emociones con la felicidad y no nos damos cuenta realmente de qué es lo que estamos pasando. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, hay que saber conocer cuáles son las emociones que estamos pasando por el momento, qué es lo que nos está causando estos diferentes tipos de emociones y ver de qué manera vamos a poderle dar soluciones. Muy bien. Definitivamente, doctor Lara, será porque es importante, todos recordamos, siempre estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Eso es algo que no tenemos que olvidar, que es la razón de la ocasión. Pero también se acerca, no solo con la Navidad, es una etapa en la que todo el mundo anda esparciendo felicidad y amor y la generosidad y viene como que muchos sentimientos que afloran, que a lo mejor nos hacen pensar en el año, todo lo que ha pasado y se acerca también el fin de año. Y mucha gente puede recordar con mucho cariño, mucha felicidad todo lo que pasó en el año, pero mucha gente puede decir, puchica, este año ha sido duro, ¿cierto? Cierto, el asunto es que las emociones son respuestas adaptativas
a estímulos emocionales que pueden ser placenteros o displacenteros y que solo están esos estímulos emocionales en el pensamiento. Por eso es que muchas veces tenemos unas respuestas desadaptativas por los resentimientos, los rencores, los malos recuerdos. En la primera infancia es uno de los problemas más difíciles cuando nos ofrecieron un regalo y nos lo dieron, cuando se murió un ser querido en la Navidad. Nos olvidamos realmente de Jesús o de la Natividad, ¿qué es lo que se celebra? Realmente lo que buscamos son respuestas emocionales ante los estímulos de los procesos de domesticación y entrenamiento que la cultura religiosa o normativa ideológica nos hace. Entonces hace llorar por los cohetes, ¿qué tenemos que ver con los cohetes? Nos hace bailar por la música, que no tenemos que ver nada. Sencillamente tenemos que, como bien decía la licenciada, controlar esas emociones porque no son reales. Las emociones están en el pensamiento y oramos por lo que no es cierto. La realidad es instante. El instante que estamos aquí, esa es la única realidad que existe. La existencia humana es el momento presente. Lo demás ya es pasado y lo que viene es futuro. Entonces sufrimos o nos volvemos felices por lo que no existe y solo está en nuestro pensamiento. Vamos a ver, doctor Rigoberto, ¿quién tiene más chance de tener mal manejo de emociones en esta época o en cualquier otra? ¿Alguien que a lo mejor ya está en un tratamiento porque tiene una enfermedad de base o cualquier persona? Bien, parte de la realidad de cada quien, ¿no? En el sentido de que cada persona ha vivido sus propias experiencias, cada persona también pues tiene su propia estructura de personalidad, cada persona pues en todo caso también ha crecido en un ambiente muy específico y vive un día a día muy particular, ¿no? Y quizás partiendo desde ese punto de vista, las realidades son diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo afronta una persona a una emoción determinada? Bueno, usted mencionaba de que hoy en época de fin de año es muy especial cómo en algún momento pues las emociones afloran, ¿verdad? Debido pues a las experiencias de cada persona. Entonces, en función de ello, hay mayor vulnerabilidad en ciertas personas, como usted bien plantea, por ejemplo, personas que tienen un cuadro depresivo moderado, por ejemplo, un cuadro de ansiedad, o personas que están sometidas a un constante estrés, ¿no? Entre otras tantas condiciones, ¿no? Que afectan la salud mental y que pueden afectar pues cómo esta persona responde a las emociones o a las circunstancias que van apareciendo pues en el día a día, ¿no? Bueno, el doctor Lara mencionaba muy bien el hecho de que pues hay situaciones en las cuales pues esta época hace que esas emociones afloren más, ¿verdad? En el sentido de la música, si nos ponemos en el lugar de nuestros compatriotas que están afuera de nuestro país, el hecho de recordar la familia, el hecho de estar lejos de su país, de pues querer vivir las tradiciones muy propias de la época, hace que pues esta persona tenga un mayor grado de vulnerabilidad que el resto. Entonces pues son condiciones muy específicas que se pueden ir dando con las personas. Muy interesante. También el doctor mencionó traumas de la infancia, doctor. ¿Realmente qué puede ser? ¿Que perdió un ser querido? ¿De qué se trataba más? Es que uno nace violento, nos expulsan del útero a la fuerza. Y como fue el embarazo de la mamá, pues ahí las hormonas, los neurotransmisores del placer o del desplacer nos transmiten a eso. Entonces ahí viene lo del afecto. Regularmente nosotros el afecto es la primera emoción satisfactoria con el ser querido que es la mamá, pues. Entonces nos apegamos a ese, pero a medida que la vida se va transcurriendo, ya sea porque nos abandona por ir a trabajar o porque no tenemos una dificultad, tenemos unos apegos a personas que son diferentes. Y ahí viene la confusión, la pérdida del afecto, del desapego, cuesta para el niño recuperarlo y se va pegando a cosas que no son parte de la vida. La vida es sobrevivir con la leche materna, con la silocaína, con la dopamina y todos estos neurotransmisores que le dan placer, pero no es así. Y el niño muchas veces se siente abandonado, niño no querido, niño desaprobado, niño insignificante, esa regañadera, correr, no toque, no haga.
El niño pide un juguete y no se lo dan. Y si le dan es el capirucho que no quería, pero él quería bicicleta. Y esos traumas quedan en la infancia. No atender las cosas. La niña quiere una muñequita linda como la Barbie, pero le aparece una de palo, como la chinta de palo, entonces no le gusta. Y todo eso va quedando en el inconsciente. Y el sí mismo de uno es el importante. Porque entonces vienen un montón de respuestas desadaptativas ante estímulos imaginarios. Y viene la música y el Jingle Bell, que no tiene nada que ver con Jesús, y viene Santa Claus, que yo ni me parezco tampoco a él, pero no tiene nada que ver con Jesús, y vienen los pinos, y viene un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, es puro comercio. Y entonces el consumismo nos impregna de una mentalidad de consumo terrible, y tenemos que estrenar y tenemos que comer pavo, que aquí le dicen chompipe, pero en Estados Unidos le dicen pavo, y andamos haciendo cosas que nos imponen para gastar. La gente topa las tarjetas de crédito comprando regalos que no le importan a nadie y después se quedan con las tarjetas topadas para enero. Mire, muy interesante esto que acaba de mencionar, que los niños esperan cierto regalo y reciben otro. En muchas ocasiones esto da lugar a que los niños tomen como que esto fue un castigo, ¿no? Y que entonces el niño Jesús, o depende a quién le escribió la carta, ya sea el niño Jesús o San Nicolás, o Santa Claus, como le querramos llamar, pues me castigó, soy malo, ¿sí? Muy interesante. Bueno, vámonos a una pausa comercial y al regresar aprendemos más de cómo manejar efectivamente las emociones de fin de año. Estás viendo Salud TV. Bueno, primeramente controlarse, ¿verdad? Contar hasta 10. Y es lo mejor que podemos hacer antes de actuar, pienso yo, pues pensar bien en lo que vamos a hacer o a decir, ¿verdad? Pienso. No, yo creo que no, de contar hasta 10, bueno, tal vez en unos puede funcionar, en otros planos debe ser reflexionar antes, porque las emociones siempre están presentes en cada ser humano. Con serenidad sería una parte bien importante. Y otra de las cosas es que psicológicamente no estamos preparados para las emociones, simple y sencillamente se dan. Principalmente es estar en paz consigo mismo, ¿verdad? O sea, porque de ahí dependen las emociones espiritualmente, o sea, tenemos que estar bien con Dios. Hay que tratar de controlarse uno mismo y también, digamos, estar como en grupo de terapia. También eso es importante porque uno se puede desahogar todo lo que uno siente, ¿verdad? Como entre la familia o ya sea en un grupo religioso y todo eso. Entonces eso le ayuda a uno para espiritualmente también. Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Vamos a extrapolar la pregunta acá con nuestros especialistas. ¿Cuál es la mejor forma para que podamos enfrentar estas emociones, estas épocas de la mejor forma? Vamos a ver, doctor. Muy bien, quizás identificando primeramente las 4 emociones que más se manifiestan, ¿no? en la cotidianidad, lo que es la ira, lo que es el miedo, lo que es la tristeza y la alegría, como 4 de las principales emociones que se pueden llegar a manifestar. Entonces, pues es interesante ver las respuestas del público, ¿no? En el cual pues el manejo de las emociones pasa por diversidad de situaciones, ¿no? Y métodos en los cuales las personas tratan de contenerlas, ¿no? Ahora bien, lo importante en este caso es identificar la emoción. Identificar qué es lo que está pasando, cuál es la causa de esa emoción. Usted me podrá decir de que en el momento de crisis, ¿verdad? Uno lo que menos piensa es identificar la causa, pero sí es importante identificarlo, pero sobre todo regular la aparición de esas emociones. Entonces, por tanto, a partir de los recursos que yo tengo como persona en mi estructura de personalidad, tanto los aspectos positivos como los aspectos pues, que en algún momento nos han generado problemas, es importante echar a andar esos recursos que nosotros tenemos para poder
manejar oportunamente las emociones. Muchas veces se recomienda el hecho de que uno pueda, en el momento de la crisis, pues identificar, bueno, estoy enojado, estoy demasiado molesto, entonces mejor hago una pausa, me distraigo con otra situación muy concreta, muy específica, y luego pues asumo nuevamente la situación que me ha generado este conflicto, ¿no? La señora lo decía, la primera señora que participó, contar hasta 10, ¿verdad? Es otra forma de decirlo, ¿no? El hecho de que pues al partir de la identificación del enojo, pues decir, bueno, no me estoy enojando, esto me puede llevar a otro tipo de consecuencias y yo soy demasiado impulsivo, yo soy demasiado reactivo a esta situación, por tanto, si esto ya me generó a partir de la experiencia pasada problemas, entonces mejor yo hago una pausa, me distraigo, salgo Eso a es cuando caminar la o emoción que algo. predomina en mí es la ira. Es la ira, así es. Ahora bien, pongamos otra emoción, la tristeza, ¿no? Que es bastante común, ¿no? En estos días, sobre todo pues partiendo de lo que al principio yo mencionaba, la realidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la tristeza es la más duradera de todas las emociones. Y cabe destacar eso, ¿no? Porque un momento de alegría, de euforia, ¿verdad? Es un poquito más rápido. La tristeza es un poquito más duradera, no por ende pues constituye algo que tiene que estar siempre, ¿no? Sino que pues debe de pasar, ¿no? Y cómo manejar esa tristeza es importante. Incluso se menciona el hecho de que hay que tratar de no pensar en la causa que nos está generando problemas, en la tristeza, pero no. Eso nos hace pensar más en esa causa y nos genera más tristeza. Entonces hay que pensar en cosas concretas, situaciones específicas que nos saquen una sonrisa. Es decir, establecer una meta, un objetivo al cortísimo plazo. Es decir, por ejemplo, este fin de semana, bueno, va a suceder una situación para mí. Puede ser que yo me vaya de paseo o me vaya a la playa, ¿no? Entonces, pensar en esa situación neutra que no me está ocasionando tristeza para modo de irla superando poco a poco. Esto también pues movilizando otros aspectos propios que nosotros podamos tener, como es el autoestima, ¿no? La autoestima muchas veces cuando estamos viviendo la tristeza pues puede verse minada, ¿no? En el sentido de que pues la situación que nos provocó la tristeza puede que también mine nuestra autoestima. Mantener la conciencia de quiénes somos como seres humanos es importante para movilizar esos recursos positivos que tenemos y suprimir o minimizar en la medida de lo posible todos aquellos aspectos negativos que potencian que continuemos con esa tristeza. Ahora bien, doctora, antes de que pasemos a la siguiente emoción, me gustaría evocar acá el mensaje que se estableció en una película muy linda que precisamente hablaba de las emociones, me parece era Intensamente, una película que era de caricaturas. Claro. Realmente era no era ni tan caricatura, pero era hermoso realmente el mensaje y le mostraba no solo a niños, sino también a adultos estas 4 emociones básicas de las que usted nos está hablando. Así es. En la cual el mensaje final decía que la tristeza venía siendo, si no la más importante, pero una muy importante, porque nos ayudaba como que a entrar en la realidad y a corregir, a ser mejores. Así es, definitivamente, y es ahí donde hay que destacar también la importancia de las emociones en el sentido evolutivo del ser humano. Si el ser humano ha llegado a estas alturas de existencia del planeta Tierra, es precisamente porque nos hemos ido adaptando. Evolucionando. Y evolucionar significa irse adaptando incluso a los cambios que van sucediendo. Entonces, en tal sentido, el ser humano, a partir de esa capacidad de adaptación, hemos logrado, ¿verdad?, llegar a estas alturas. No obstante, pues también, como usted bien menciona, y el ejemplo de la película Intensamente, que pues en lo personal me gustó mucho porque está muy bien fundamentada neurofisiológicamente hablando, sí, ¿no? Todas las emociones son necesarias y todas las emociones las vamos a tener, las vamos a experimentar siempre, todos los seres humanos. ¿Cómo adaptarnos a ellas o cómo resolverlas, cómo regularlas, es el punto principal, ¿verdad? Entonces, en tal sentido, el mensaje de la película es muy bueno, en el sentido que la tristeza, al final, pues, nos deja algo positivo porque moviliza probablemente
aspectos que ni nosotros mismos sabíamos que teníamos, virtudes que nosotros mismos quizás no habíamos descubierto, ¿no? Entonces, en todo caso, pues el hecho de que vivamos una emoción, pero que la regulemos y que aprendamos a sobrellevarla, nos va a dejar siempre una ganancia, ¿verdad? Y es una experiencia ganada que en futuras situaciones nos va a permitir afrontar la situación de una mejor manera. Muy bien, hablemos de la siguiente emoción. Gaby, ¿cuál era la tercera emoción importante? La alegría, estábamos hablando. La alegría, muy bien. La alegría es la más importante que tenemos que tener todos. Todas las emociones son importantes, como ya lo mencionó el doctor, lo ha mencionado también pues nuestro público. Son importantes, son muy necesarias y pues cada emoción nos deja una experiencia donde dijo el doctor, vamos a ir aprendiendo a cómo manejar cada una de las experiencias que pasemos, cada una de las situaciones que estemos pasando en nuestras vidas. Eso sí, hay que aprender a conocernos bien, como ya lo dijo el doctor, también a poder controlar nuestras emociones. Lo dijeron al principio, de igual manera, desde pequeños es importante que empecemos, bueno, que los padres empiecen a poder ayudarle a los niños a cómo controlar sus emociones. Entonces, por eso es bien importante esa formación de las emociones en los niños. Ahora bien, en cuanto a la alegría, pues es un sentimiento bastante lindo, creo que todos disfrutamos. Sí es un poquito rápido esa alegría, pero hay que saberla mantener y es lo que cuesta, saberla mantener, porque a veces decimos, bueno, porque nos pasó algo bonito, entonces vamos a sentirnos felices. Sí, es cierto. Y si nos pasó algo feo, no. Entonces es cuando uno tiene que... Exactamente, tenemos que aprender a tener el equilibrio. Ok, estamos pasando por una situación no muy agradable para nosotros, pero hay que ser positivos también, hay que tener pues mucha confianza y seguridad en nosotros mismos para poder decir, bueno, voy a salir de esto, pero como dicen, a mal tiempo, buena cara, ¿verdad? Hay que mostrar nuestra mejor cara, nuestra mejor sonrisa a los problemas, así sean buenos o malos. La sonrisa, yo siempre digo, tiene que venir desde adentro para que afuera pues nosotros podamos explotar muy bien esa sonrisa y también poderla transmitir a las demás personas, que es parte importante de las emociones. Gaby, la emoción es la alegría. El positivismo que debo tener para poder mantener esa alegría, ¿qué es? Es la energía, es la energía que tenemos que tener, sí. Si no hay energía, no podemos tener un buen positivismo. Es energía, ok, muy bien. Bueno, veamos la siguiente cápsula. El doctor Amílcar Cervellón, médico internista, nos habla de los problemas de salud que puede generar el mal manejo de las emociones. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor Pedro Amílcar Cervellón Rodríguez, médico internista, y esta tarde vamos a hablar sobre el papel de las emociones en nuestra salud. Las emociones son estados afectivos que involucran cambios fisiológicos y orgánicos en el cuerpo. Las principales emociones que pueden afectar nuestra salud son el miedo, la ira, la alegría, la tristeza. Estas emociones pueden provocar una alteración en el cuerpo y aumentar la liberación de algunas hormonas, entre ellas la oxitocina, la serotonina, la adrenalina, el cortisol. Concentraciones elevadas de estas hormonas pueden alterar el sistema cardiovascular, llevando con esto un aumento de la presión arterial, además un aumento de la frecuencia cardíaca y aumentando el riesgo de infarto agudo al miocardio, además de eventos cerebrovasculares, ¿verdad?, que se pueden dar con mayor frecuencia. También en las personas diabéticas se puede ver afectado porque se elevan los niveles de glucosa y además, aunque tengan los niveles adecuados de medicamentos. Soy el doctor Pedro Amílcar Cervellón Rodríguez, médico internista para Salud TV. Nos vemos la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que almuerza. Muchas gracias por dejarnos estar ahí acompañándole. Estamos hablando del manejo efectivo de las emociones. Se nos había quedado una emoción básica sin mencionar, que es el miedo. Vamos a ver, doctor Lara, hablemos un poco de esta emoción del miedo y cuál es su importancia. Es muy importante porque, como lo decía Rigoberto, son de las emociones básicas que dan la supervivencia humana. Antropológicamente, en la época de las cavernas le tuvimos miedo a todo,
a los rayos, al sol, a los truenos, al agua, a las inundaciones. Entonces, antropológicamente tenemos miedo para aprender de lo sucedido. Porque uno, cuando las funciones cerebrales están descoordinadas, no aprendemos de lo sucedido y siempre volvemos a caer nos volvemos a golpear en la misma piedra. Pero la culpa natural existe. Por eso es que el miedo psicológico es terrible, porque es un estímulo desadaptativo que provoca ansiedad de algo que no existe, porque está en el pensamiento. ¿Miedo a qué? Pues miedo al trueno. Eso lo pensaba en la época de las cavernas, pero ahora miedo a que me quiten el trabajo. El mismo sistema capitalista forma miedo como forma de domesticación y entrenamiento, porque ponen el dinero como parte fundamental de la vida. La felicidad no tiene nada que ver con ser feliz. Con ser feliz, lo único que uno tiene que tener es fe en uno mismo, confianza en uno mismo, tomar decisiones por uno mismo, guiarse en la vida por uno mismo y aprender a tenerse cariño. Es que no nos queremos y somos fanáticos del sufrimiento. Bueno, ya no suframos, pues, porque nadie nos hace sufrir, sino que nosotros mismos. Si yo les digo, cierren los ojos, piensen en ser felices, son felices. Y entonces, ¿por qué razón sufrimos por lo que otro quiere que suframos? Es pura estupidez, pues. Porque nosotros sabemos que el otro, eso es lo que quiere que hagamos. Y le vamos a hacer caso. Si ustedes me dicen a mí que sufra, yo por algo que cuente que voy a sufrir. No, entonces son elaboraciones mentales. Como decía mi abuela, que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Hay que tener miedo, pero hay que superarlo. Y si en la alegría, la energía que necesitamos es el positivismo, el miedo se ve alimentado del pesimismo, supongo yo. Pero veamos la siguiente nota en la que nos habla del estrés que genera las fiestas de fin de año y veamos las emociones, cómo podemos aplicarlas de esta forma. La temporada navideña genera un entorno que afecta las emociones y la productividad personal. Para algunos significa una afectación positiva, pero para otros negativa. Existe un fenómeno llamado depresión navideña que engloba diferentes síntomas como angustia intensa, ansiedad, pérdida del interés por el exterior, sensación de que la vida no tiene sentido, deseo de no continuar viviendo, alteraciones del sueño, alimentación y en las funciones cognitivas. Todo esto a raíz de la pérdida o ausencia de un ser querido, o en el caso de los adultos mayores, la soledad y abandono. También la falta de empleo o problemas económicos, el incumplimiento de metas propuestas, el sentimiento de frustración ante el fracaso o conflictos familiares. Es importante tener en cuenta que no son las situaciones del exterior las que perturban y deprimen cuando llegan las fiestas, sino cómo cada uno interpreta los diferentes hechos que se han vivido en el transcurso del año. Bueno, muy interesante, definitivamente en fin de año es lo que les mencionaba, se evocan muchas experiencias, lo que estamos hablando, muchas experiencias a lo largo del año, que son las que van a generar estas emociones que tenemos que aprender a modificar. Hablemos, doctor, cómo hacer en las familias en las que falta un ser querido, ya sea porque pasó a mejor vida o porque realmente está fuera del país y no lo vamos a tener con nosotros en esta fiesta. Claro, pues es natural que al fin de un año, pues las personas hagan como una recapitulación o un resumen, un recordatorio de todo lo que ha pasado en este año. Máxime cuando la pérdida, ya sea porque el familiar se ha ido para los Estados Unidos o el ser querido falleció, haya sido durante el año, pues esto pues predispone un poco más a la persona a una condición no solo de estrés, sino que también lo que hablábamos de que pues se manifiesten emociones, ¿no? en esta época. Entonces, ¿qué debe hacer la familia? Pues en este caso pues es importante el hecho de que, bueno, se trate de recordar a esta persona desde el aspecto positivo, ¿no? Recordar todas aquellas vivencias que en algún momento alimentan pensamientos positivos en el sentido de que anular un poco las situaciones que nos hacen recordar a esta persona, llamémoslo así, con tendencias hacia lo patológico, ¿verdad? Es decir, una obsesión, un pensamiento excesivo en la situación nos va a generar manifestaciones sintomáticas, ¿no? Como el insomnio, para comenzar, ¿no?
esa tristeza que podamos tener al hacer el recordatorio de este familiar, si se vuelve muy repetitiva, puede desencadenar en una condición de depresión, ¿verdad? Que habíamos hablado en programas anteriores, que es una condición patológica. Entonces, pues, diferentes ámbitos, diferentes esferas de la funcionalidad cotidiana del ser humano, pues pueden verse afectadas en esta época, ¿verdad? Y usted mencionaba el aspecto muy específico con los familiares, con las pérdidas. No obstante, pues también se dan otras situaciones en el ámbito laboral, en el ámbito económico, el hecho de tener incertidumbre si el otro año voy a tener trabajo o muchas otras condiciones. Antes de pasar a la incertidumbre o al miedo que genera el próximo año, recordando a los seres queridos que ya no están con nosotros, ¿es bueno o es malo o está bien llorar? No todo el que esté triste de pronto es que está deprimido. Claro, no toda la persona que llora o que está triste en este momento es porque padece de depresión, no, es una emoción, ¿verdad? Y quizás diferenciar la emoción son estados afectivos pasajeros, ¿no? Y los sentimientos son estados afectivos más duraderos, ¿no? Y pues en todo caso los cuadros que afectan los sentimientos o las emociones que se cronifican son las alteraciones que nosotros llamamos como alteraciones del afecto. Dentro de las alteraciones del afecto está la depresión, el trastorno depresivo mayor, ¿verdad? Que ya es una condición patológica, es una condición que altera la funcionalidad de la persona. Una tristeza, nosotros tenemos derecho a ponernos tristes ante X situación. Y quizás una de las situaciones más extremas es el hecho de la pérdida de un familiar, de un ser querido. Pues nos vamos a poner tristes, vamos a vivir un duelo. No por ello es una condición patológica, es una condición que nos permite adaptarnos a esta pérdida, ¿no? Y es sano, también es sano, ¿no? Por tanto, respondiendo a su pregunta, el hecho de llorar muchas veces es bueno. Mejor dicho, siempre es bueno porque la persona expresa. La persona pues se desahoga, libera, ¿verdad? Tensión. Por tanto, pues no hay que detenernos incluso por constructos eminentemente culturales, el hecho de que el hombre no llora. Claro, que es un ser humano, ¿no? Y tenemos derechos todos a llorar ante situaciones y pues a liberar de las formas más adaptativas posibles las emociones que nosotros presentamos ante X o Y situación específica. Por lo tanto, si usted tiene deseos de llorar, no se sienta mal. De pronto es bueno expresar, es bueno sacar estas emociones que son temporales, como dice el doctor, no son sentimientos, son emociones. Así que es positivo también llorar. Sí. Y hay otras formas, ¿verdad?, de poder expresarse y pues desahogarse. El hecho de que hablar con una persona de confianza, el hecho de poder escribir también cómo me siento, escribir una carta, un diario, un cuaderno. Hay personas que llevan un cuaderno sobre sus vivencias diarias, ¿no? Entonces, pues, también es una forma de desahogar. Incluso la actividad física, el hecho de salir a caminar, el hecho de salir a trotar, también es una forma de desahogo. Muy bien. Gaby, la incertidumbre del próximo año, ¿qué podemos decir para enfrentarlo de la mejor forma? Ok, primeramente, el ser seguros de nosotros mismos, tener la confianza, aprender siempre pues a conocernos y saber qué es lo que queremos, dejar atrás el pasado, empezar a vivir pues ya el presente y pues tratar la manera de hacer las cosas bien este nuevo año, lo que tal vez el año que pasó no hicimos muy bien las cosas, aprender de los errores y pues para adelante. Y establecer metas. Establecer metas nuevas también. Y las metas que no se pudieron cumplir, pues no dejarlas atrás, volverlas a tomar y pues a cumplirlas siempre. Y no estamos hablando de la meta de perder peso, como siempre comenzamos el año, estamos hablando de metas reales, de otras cosas, pero si una de sus metas es perder peso, y no lo hizo este año, el próximo año lo puede hacer. En enero bueno, vamos a una dieta. pausa comercial y volvemos con Más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa El Manejo Efectivo de las Emociones y fíjese bien, en el fin de año, en estas fiestas, hay algo que nos genera mucho estrés y son todas ese montón de algarabía y de compras y de dinero. Veamos la siguiente nota y luego comentamos. Este día te damos tips para evitar el estrés en las fiestas navideñas.
no te involucres en todas las actividades. Si bien el mes de diciembre se presta para miles de visitas, reuniones y salidas, asiste solamente a aquellas a las que realmente deseas ir y recibe en tu casa solo a las personas necesarias para no tener que trabajar de más siendo anfitrión. Organiza un presupuesto navideño. Otra de las causas de estrés es la mala administración económica. Por eso, haz desde ya un presupuesto de lo que te puedes permitir usar en salidas o regalos y trata de mantenerte dentro de él. Usa técnicas de relajación. Si comienzas a sentirte ansioso o irritado, escucha música y céntrate solamente en ti por unos minutos sin tener que preocuparte de nada más. Recobra tus fuerzas y tolerancia en alguna caminata corta o incluso en una siesta. No dejes que la Navidad te estrese. Sigue estos sencillos pero efectivos consejos y verás cómo tus festividades serán mucho más alegres y fáciles. Nos estresamos porque hay que regalar, porque hay que comprar, porque el tráfico está terrible. Algo tan simple como ¿a dónde vamos a pasar la Nochebuena, verdad, doctor? Estamos hablando que también eso nos genera estrés. Sí, múltiples situaciones muy particulares de la época, ¿verdad? Nos generan mucho estrés, ¿no? Desde los aspectos eminentemente económicos, como el hecho de en qué me voy a gastar el aguinaldo, si me va a alcanzar o ya lo debo, ¿no? Algunas de las situaciones que pues nos generan estrés dentro de lo cotidiano, pero en esta época mucho más, el hecho de que pues el aguinaldo ya lo tenemos prácticamente comprometido con los regalos, con el estreno, con la cena, con una diversidad de situaciones. Y se nos olvida que en enero hay que comprar útiles. Exactamente, útiles escolares. por tanto la organización es importante, ¿no? La organización de un presupuesto, que tanto yo puedo disponer de este aguinaldo, ¿no? Y que tanto yo puedo guardar para las situaciones que vienen en enero, porque si bien se salen con los compromisos que se tienen para la época, pero después quedamos con otro estrés, el hecho de cómo ajustar, ¿verdad?, en enero los otros compromisos que tenemos para poder pues salir adelante con nuestras responsabilidades dentro de la familia, ¿no? Eso por el lado económico, pero por el lado también pues familiar, muchas veces el hecho de decidir si hoy pasamos la fiesta de Navidad en la casa de tus papás y la del 31 en la casa de mis papás, ¿verdad?, ya genera conflictos. No, lo queremos al revés, ¿no? Pasémosla juntos. Pasémosla juntos, ¿no? Entonces, pues, llegar a ese acuerdo también nos genera conflictos y muchas veces, pues, podemos incluso desencadenar otro tipo de situaciones, ¿verdad? Que no son nada deseables. De conflictos que no van a durar solo el fin de año, van a durar el resto del año siguiente. Exactamente. Doctor Lara, el tráfico, los centros comerciales llenos y abarrotados de gente, la comida que hay que mandarla a preparar o en su defecto hay que prepararla uno, todo eso genera estrés, ¿no? Es que el estrés es una respuesta primitiva desde los reptiles que nos permiten la supervivencia de la especie. Y nosotros vemos enemigos por todos lados y tenemos temores injustificados. Pues si no tenemos para darle de comer, pues no le damos de comer. Si el otro quiere robarse mi villa, que la lleve. Si el otro me pita, pues que me pite y que se acabe la batería. A tener compasión por los demás, vivir la conciencia plena del instante, no andar calificando a nada ni a nadie, disfrutar con amor las cosas, ser asertivo con los demás. Si el otro quiere robarse la vía, pues que la lleve, problema de él. Si el otro me quiere robar un segundo en el carril, que me robe un segundo, pero no me va a robar el carro, y si se lo quiere llevar, que se lo lleve también. Pero nosotros nos volvemos súper egoístas, íntimamente egocentristas, que no queremos que nadie nos toque, que no nos mire, que nos regale en lo que yo quería que me regalaran. Y si le llevan un jocote, ve que está mal, podrido está el jocote, y que por lo menos el regalo debe ser amoroso, es una muestra de cariño, pero todo el mundo se lo material. ¿Y por qué no me dan dinero? Ve como que soy banco. Entonces nosotros sufrimos y todo es por justificar. Fíjense, como es una elaboración, yo le digo, cuando uno justifica las cosas, se conmisera y se pone de víctima. Ay, pobrecito, yo que a mí nadie me quiere, nadie me regala. Si se conmisera, se obsesiona. Y son ritualismos intrusos, ahí están queriendo dañarlo. Si se obsesiona, se deprime. Ahí ya se deprimió, y estrés, porque es una defensa del organismo con el cortisol, con el ACTH.
¿Qué es lo que el estrés hace? Que el cortisol le demanda más insulina, más glucosa y más glucagón para poder luchar, agredir, enfrentar, y todo eso es una construcción que no tiene nada que ver con la realidad, solo es mental. Entonces, la mente humana, eso es Dios. Pero saber que uno es Dios cuesta, porque todo el mundo le echa la culpa al Todopoderoso. Pero si yo soy Dios, usted es Dios y todos somos dioses, el virus es Dios, porque son vidas, porque todo lo que existe en este universo es obra de Dios. Lo que pasa es que nosotros somos, dentro de los animales, los evolucionados más avanzados con el cerebro mamífero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos a Dios en un pesebre y lo matamos y lo nacemos. No, si Dios está desde antes que nosotros existiéramos. Dios es todopoderoso, Dios es la vida, Dios es la alegría, Dios es la tristeza, Dios es todo. Nosotros somos los que no reconocemos a Dios por las religiones, pero la neurociencia desde hace rato lo conoció. Los estados de la materia, ¿cuáles son? La metafísica construye lo inmaterial en materia, y las partículas subatómicas y la teoría de las cuerdas. Pero entonces nosotros queremos ver a Dios venido en una nube, flotando en el espacio. ¿Qué hubo, Walter? Bien, aquí estoy yo. No, no es así. Lo tengo en mi mente y lo voy a buscar cuando yo quiera. Si en este momento yo quiero tener a Dios dentro, con solo verlos a ustedes, ya sé que Dios existe. Porque Dios lo veo, los admiro y los quiero. Porque se admira a Dios en el otro, no en mí mismo. Y es la única forma de darme y llenarme de amor para mí. Porque, mire, el amor, que es una elaboración de comprensión, tolerancia, agradecimiento y humildad, pues la gente lo hace raro. ¿Qué es la humildad? Agradecer que estoy vivo, agradecer la situación real que estoy viviendo, que estoy aquí estoy, pues, no puedo estar en otra parte. Yo creo, doctor, que si todos diéramos lo mejor de nosotros mismos, eso mismo recibiríamos. Exactamente. Lo mejor de cada quien. Vámonos a una pausa y regresamos con lo último del programa de hoy. Exactamente. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos aprendiendo realmente cómo manejar emociones. Les decía yo antes que el corte, que realmente lo que debemos hacer probablemente es dar lo mejor de cada uno, ¿verdad, doctor? Yo creo que con eso logramos mucho de los demás. Definitivamente, y conocernos a nosotros mismos es la base de eso, ¿no? El hecho de que nos conozcamos cómo reaccionamos nosotros ante diversas circunstancias, sobre todo las situaciones que nos generan estrés, es importante, porque si no nos conocemos, entonces probablemente reaccionemos de una forma desmedida o desadaptativa, ¿no? Entonces, pues, conocer todas nuestras virtudes, todas nuestras cualidades, pero también aquellos aspectos que nos han generado problemas en situaciones anteriores, pues es importante, ¿no? Y en ese sentido, pues también reconocer el hecho de que nosotros tenemos una personalidad muy propia. Cada uno de los seres humanos tiene una personalidad muy propia que ha construido a partir, pues, de elementos como son los elementos genéticos, el temperamento, pero también de aquellos elementos que se han ido incorporando durante a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad? Como es el carácter, ¿verdad? Que es producto de un aprendizaje que nace desde la familia, que se extiende a lo social y que, pues, se va enriqueciendo en la medida de las experiencias. Todo ese cúmulo de situaciones estructuran una personalidad con sus propias características, entonces con aspectos positivos como con aspectos negativos. Las emociones muchas veces sacan a flote muchas de esos aspectos negativos, y conocernos a nosotros mismos para que en algún momento esa respuesta no nos genere más conflictos o más problemas es importantísimo. ¿Cómo conocernos a nosotros mismos? Muchas veces sabemos personas que a lo mejor no nos conocemos, Gaby. Mira, algo muy importante también antes de contestar la pregunta es que no tenemos que dejar mal influenciarnos o contaminarnos de las emociones de los demás. Cierto. Eso lo estábamos dejando un poquito de lado, y la verdad que a veces tenemos como este problemita, ¿verdad? Que si estamos viendo que una persona tiene un problema, está llorando, a veces nosotros pasamos el día angustiados por un problema que
ni siquiera teníamos nada que ver, solo lo escuchamos, pero nos contaminamos. Si una persona está alegre o si alguien cercano a ti está triste, pero a ti te ha pasado algo bonito, algo por qué sentirte alegre, a veces tú te contaminas más de lo que está sintiendo la otra persona que de lo que a ti te está pasando realmente. Cada quien tiene sus emociones, las pasa por diferente forma, las controla de diferente manera. No hay por qué estarnos contaminando de las emociones de los demás. Uno tiene que aprender a vivir sus experiencias, aprender a vivir sus problemas, aprender a darle solución a sus problemas sin esperar una parte afectiva de los demás, sin esperar que alguien venga y nos diga, tranquilo, todo va a estar bien. Nosotros mismos somos capaces de poder controlar nuestras emociones, somos capaces de podernos dar ánimos. Por lo mismo que hemos mencionado, pues el autoestima es muy importante, ¿verdad? El conocernos, la personalidad, el carácter, todo eso tiene mucho que ver para que nosotros no dependamos de las demás personas. Hay que ser independientes hasta en nuestras emociones, porque imagínate, si en un momento nos encontramos solos, no tenemos a nadie a su alrededor, ¿cómo vamos a darle solución a nuestros problemas si vamos a necesitar que alguien nos esté echando una mano, un abrazo, palabras o sea, si de estamos aliento? náufragos en una isla, dice usted, ¿cómo vamos a hacer si nadie nos va a estar dando la palmadita para decirnos que todo va a estar bien? Tenemos que aprender a poder controlar nuestras emociones. Pero así como tampoco nos debemos permitir que nos contaminen los demás, también nosotros debemos respetar las emociones de los demás. Así es, hay que saber escuchar primeramente, hay que saber escuchar a las demás personas. Si alguien nos viene con un problema, con una emoción diferente, nosotros hay que saber escucharlo, hay que saber guardar el secreto también, que es muy importante, y hay que saber entenderlo. Si yo no digo que está mal, pues darle un poquito de ánimo a la gente, pero tampoco depender de eso. Siempre es bueno y todos necesitamos un poquito de tranquilo, ¿verdad? Aquí todo va a estar bien, todas las cosas te van a salir bien. Darle ánimos, porque sí es parte de los seres humanos, es parte de nosotros, pero sí no depender todo el tiempo de las demás personas, de qué nos van a decir. Y como lo dije también yo hace ratitos, tratar la manera de transmitir una buena energía, transmitir alegría a las demás personas y tratar la manera de ver las cosas con positivismo, tratar de ver las cosas que todo pues nos va a salir bien. Sí nos va a costar, nadie dice que va a ser fácil, pero vamos a salir adelante con todas las cosas que nos ponga, siempre y cuando pues poniendo primero a Dios ante todos nuestros problemas y pues tomando en cuenta y viendo todas las personas que tenemos a nuestro alrededor que nos van a servir de mucho apoyo y queriéndonos nosotros mismos también, que es lo más importante, amarnos para poder ser felices. Si nosotros no somos felices y no nos amamos, no vamos a poder transmitir todos esos mensajes, todas esas emociones a los demás. Muchísimas gracias. Doctor Lara, su consejo final para todas las personas que no beban mucho, por favor. O que no beban, mejor. Fíjense que las emociones son actitudes. Las actitudes humanas son hostiles, indiferentes o egoístas. Esas son las malas. Las actitudes amorosas deben ser, como bien nos decían, asertivas, empáticas y de amor a uno mismo. No engañar a Dios dentro de nuestra mente. Si la alegría, el alcohol, lo que hace es un depresor que dura como 4 horas. Acuérdense que convierte en acetona y mata todas las células del cuerpo. Y la factura al día siguiente. Y la factura al día siguiente porque se agarra una crápula, una zumba, pues, de 15 días a un mes, ese se va a ir al psiquiátrico. Si es cocaína, que es un estimulante, lo va a matar. La cocaína es un estimulante que permite que toda la adrenalina del cuerpo se salga de una sola vez, pero en una de esas se le puede quedar el corazón parado. Sí. Si es un bañado, marihuana con cocaína, le va a ir mal, va a quedar trabado, va a quedar directo. Y si es cigarro, acuérdense que el alcohol viene desde el vino de consagrar hasta la chicha. Llámese mañanero, llámese hasta el alcohol de 90, doctor. Lo mejor es no. ¿verdad? Lo mejor es no consuman. En esta época, vivan, besen a su familia, no a los amigos, besen a su familia, a las mujeres, a sus hijos, a sus nietos, denle las manos a sus amigos y tengan compasión para ustedes mismos. El afecto humano, que solo lo tenemos los seres humanos, se llama compasión. Tener compasión hacia los demás y hacia nosotros mismos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Lara, de verdad. Gaby, un placer, Rigoberto. Gracias por habernos acompañado y haber estado y compartiendo acá con todos los televidentes. Gracias a ustedes también. El día de mañana venimos con otro tema interesantísimo. Vamos a hablar de un tema de época, quemaduras por pólvora. Así que no se lo pierda por hoy. Lindo miércoles y que Dios los bendiga.